Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 71. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Maestro, levántate ya. Nana me abrió la puerta sin dudarlo un segundo. No era la primera ni la última vez que tenía que entrar a la fuerza en la habitación de Tetsuo. De todos modos, nadie más iba a despertarlo, así que alguien tenía que hacerlo. Y, efectivamente, encontró al amo de la casa tirado en el suelo, mirándola con una expresión desconcertada en el rostro. Tenía los ojos inyectados en sangre y babeaba. Aunque tanto Naname como Atsuyo dormían en camas reales, él solo se sentía más cómodo en un futón. Por eso, pronto la sirvienta de la casa se alzaba sobre él con toda su altivez como una sombra amenazante. Vamos, levántate y ve a lavarte la cara. ¿Eh? ¿Qué pasa, tan temprano? No es temprano, ya pasamos del mediodía. Es así. Tetsuo bostezó, pero obedeció tímidamente la orden que le habían dado. Era el tipo de persona que se estremecía cuando alguien se enojaba con él, al menos la mayor parte de tiempo. Sin embargo, Naname tenía que vigilarlo para asegurarse de que no volviera a la cama. Mientras se levantaba y buscaba un yukata entre los muchos que tenía, y que en su mayoría parecían iguales, miró alrededor de su habitación y suspiró. Era una reflexión que hacía cada vez que entraba en ese dormitorio, pero era un lugar desesperadamente triste. En realidad no había mucha decoración, ni nada. Todos los muebles parecían haber estado allí desde el principio. Además de la ropa cuidadosamente doblada dentro del armario, no había puesto ninguna posesión personal para darle un poco más a la habitación. Prácticamente parecía una habitación de invitados en una posada tradicional, a pesar de que su residente había estado viviendo allí durante muchos años. Pero lo que lo hizo realmente triste fue el hecho de que no siempre había sido así. Es decir, cuando la esposa de Tetsuo estaba viva. En aquel momento, parecía un dormitorio de verdad, aunque reflejaba más los gustos de su mujer que los suyos. Por desgracia, esa mujer, Toriyama Youko, había fallecido hacía al menos, esa era la conclusión a la que había llegado Naname. En realidad, simplemente no había vuelto un día y nunca más la habían visto. Era difícil imaginarla huyendo, así que había duda de que ya no estaba en este mundo. La policía la había buscado, pero mucha gente desaparecía cada año, incluso en un país tan pacífico. Al final, Youko se había convertido en una de ellos y ya nadie la buscaba en serio. Eso había sido un shock para Naname. Por supuesto, no era la única, pero había sido una experiencia amarga por la que esperaba no tener que pasar nunca más. Había perdido a su propia madre a una edad relativamente joven, por lo que Toriyama Youko se había convertido en una especie de madre sustituta para ella. Por eso, en cierto modo, había perdido a su madre 2 veces. Y, por supuesto, también había sido duro para Tetsuo. Cuando su esposa había desaparecido, había estado en un estado de desolación, como si se hubiera convertido en un fantasma. Un año le había quitado toda la decoración de su habitación. Según él, le ayudaba a dormir mejor. Pero la verdad era que probablemente dejar la habitación en ese estado le había recordado demasiado su reciente pérdida. En cierto modo, el estado en que se encontraba actualmente el dormitorio debía reflejar con bastante precisión su desorganización, pero esa era otra razón por la que Naname ya era hora de hacer algo al respecto. Me he quedado dormido, o eso diría, pero hoy no es domingo. No es motivo para levantarse tan tarde. Para eso está la mañana. Sí. ¿Por qué duermes tanto, en realidad? No es que trabajes hasta tarde, o que trabajes en general. Ayer limpié el edificio secundario y el almacén. Me cansé. El trabajo de Tetsuo era enseñar Kendo. En un principio, solía entrenar a competidores veteranos, pero como no podía hacer mucho por los profesionales, se había dedicado a los niños. Al parecer, era bastante popular. O al menos, se había ganado una reputación hacía mucho tiempo y la había conservado. Pero el hombre no sentía mucha pasión por este trabajo, así que Naname se preguntó si era un gran profesor. Y tal vez ella fuera parcial por asumir este tipo de tareas todo el tiempo, pero si la limpieza lo cansaba tanto, entonces que preguntarle si realmente estaba en forma. Después de todo, su limpieza no era tan minuciosa como la de Naname. De todos modos, después de lavarse la cara, Tetsuo parecía un poco más lúgubre. Pero solo un poco, ya que su característica melancolía no se podía quitar con agua. Si se me permite preguntar, ¿por qué estás tan molesto?
Normalmente no eres tan autoritario, eso es porque hoy no es un día cualquiera. Akchan va a invitar a unos amigos a Westpeak. ¿Qué pensarán si no estás presentable? Obviamente, Akchan era Atsuyo. Cuando esta última era una bebé, Naname solía llamarla de una forma elegante como joven ama. Eso le resultaba muy cariñoso, ya que se es muy apropiado con esta antigua residencia y su papel. Pero después de crecer un poco, Atsuyo había querido que dejara de llamarla de una forma tan formal. Y así, Naname ha pasado directamente de los honoríficos a un apodo. Independientemente de cómo la llamara, siempre sería una niña adorable para ella. Y esa adorable niña había entrado en la primaria y finalmente había invitado a algunos amigos a su casa. ¿Trajo invitados, eh? Tetsuo se rascó la mandíbula. No recuerdo la última vez que sucedió eso. Eso es porque es la primera vez, tonto. Ah, cierto. Lo juro, vamos, no te quedes ahí parado y ayúdame. MH. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Nunca has tenido invitados? Voy a preparar onigiri, así que ve y prepara un poco de té. Esas chicas deben tener hambre. Veo. Con una débil respuesta, Tetsuo se dispuso a hacerlo sin prisa. Francamente, a veces se excedía un poco. Siempre estaba tan distante que parecía que realmente no le importaba. ¿Cómo podía no saber que era la primera vez que Atsuyo traía amigos a casa? Hasta la escuela primaria, nunca había tenido ni un solo amigo, así que era un momento importante ella también. Naname no se sorprendería si hubiera olvidado que su hija estaba incluso en la escuela primaria. Así de apático era en la vida cotidiana. Eso también era algo que solía ser diferente. Él se había vuelto notablemente más frío y distante, especialmente desde que redecoró su habitación. Ella no podía confrontarlo al respecto, ya que podía adivinar fácilmente pero era aún más importante acercarse si ese era el caso. Debido a que él era tan distante, Naname temía que ella pudiera ser el único puente entre el padre y su hija. Si Atsuyo preguntarle algo, lo haría a través de Naname la mayoría de las veces. A diferencia de Tetsuo, no era porque fuera distante, sino porque se sentía intimidada por su propio padre. Naname estaba agradecida por su dedicación a compartir las tareas de la casa, pero había más que eso en una casa. Cuando Youko estaba viva, su personalidad había alcanzado un equilibrio con la de él, por lo que no había sido tan notoria. Pero su vivacidad había abandonado esta residencia y Naname no estaba segura de poder competir con ella. De todos modos, ambos se reencontraron frente a la sala de estar después de que todo estuviera preparado. Está bien, ponlo en la bandeja por favor, te lo traeré todo de una vez. ¿A cuántas personas invitó? Otras 2 chicas de su clase. Solo 2 amigos. Como si fueras tú el que habla, maestro. Ya es un gran progreso para ella. Por suerte, las chicas que estaban dentro charlaban demasiado como para oírlas a través de la papel, supongo. Naname lo fulminó con la mirada, pero rápidamente cambió a una sonrisa mientras entraba con la bandeja de comida y té. Como eran niños, se había asegurado de llevar también azúcar para el té. Como había adivinado, debían tener hambre y sed después de charlar tanto, porque recibieron la bandeja con un entusiasmo manifiesto. Bueno, a excepción de Atsuyo, Naname no estaba sorprendido. Al mirarlos a los 3, eran adorables, pero todos diferentes. Atsuyo era la que más destacaba de ellos. Estaba creciendo rápido, por lo que era más alta que su compañera de clase. Seguía creciendo tanto, podría terminar siendo más alta que Naname. Eso era algo en lo que prefería no pensar. Por egoísta que sonara, preferiría que Atsuyo pudiera seguir siendo como su adorable hermana menor para siempre. Pero había algo más que la hacía destacar del resto. Es decir, no sonreía alegremente ni se reía a carcajadas con sus amigos. Eso no era nada nuevo. Incluso cuando estaba en el Jardín de Infantes, había tenido problemas para dejar que sus sentimientos se manifestaran. Naname sabía que ella era como cualquier niña en su interior, pero Atsuyo era como un nadie sabía cómo se había formado esa cáscara a su alrededor, pero a Atsuyo le resultaba difícil confiar en la gente, incluso cuando quería hacerlo. Como la persona que pasaba más tiempo con ella, Naname se enorgullecía de poder ver a través de ese caparazón. Y por eso, cuando miró a Atsuyo sentada a la mesa, se encontró con una sorpresa. Había una sombra sobre su rostro. Era una diferencia sutil, pero parecía que más allá de su caparazón, en realidad se sentía incómoda. Sin dejar de sonreír, Nan la interrogó en silencio con la mirada. Pero la niña miró hacia otro lado. Era su forma de decir que no era nada, aunque obviamente ese no era el caso. Aún así, si ella no quería hablar de ello ahora, su niñera no lo mencionaría.
Después de dejar la bandeja, se dirigió de regreso al lugar de donde había venido, mientras escuchaba a las amigas de Atsuyo preguntarle si era su madre o su hermana. Se rió de dientes ante la idea, pero no podía sentirse completamente a gusto considerando la cara que estaba poniendo su pequeña niña favorita. Pero esos pensamientos se disiparon cuando mientras se acercaba a la puerta, vio a Tetsuro asomándose por detrás de ella. Era una vista bastante espeluznante, en todo caso. Era bueno que las chicas no pudieran verlo con Naname de pie en el camino. Si tanto quieres verla, ¿por qué no vas a saludarlos? Le preguntó después de cerrar la puerta detrás de ella. Probablemente ella no querría que lo hiciera. Oh, ¿desde cuándo puedes leer su mente? Llámalo instinto paterno. Lo llamaré timidez, porque eso es lo que es. ¿Tienes miedo porque no hay ningún adulto con quien hablar? Suspiró Naname. Aunque supuestamente enseñaba a niños, le resultaba más fácil aparecer como profesor que como padre. Aunque tal vez no se equivocara. Si recibir a los invitados era una tarea incómoda para él, no podía imaginar lo insoportable que sería para Atsuyo presenciar esa incomodidad. Naname no iba a arrojarlo al foso de los leones, de todos modos. Dijo mientras lo miraba de pies a cabeza. Ya no llevas puesta tu espada, ¿verdad? Hace tiempo que no la veo colgando de tu cintura. Lo guardé. Eso sí que es una sorpresa. Pensé que era tu rasgo distintivo. Oye. No exagero, has tenido esa espada desde que tengo memoria. También era genial. Un maestro de Kendo retirado que llevaba su preciada espada a todas partes, Tetsuro está lejos de encajar en esa imagen, pero era el tipo de cosas que harían que Naname se desmayara si las viera en un manga. ¿Llamarme maestro de Kendo es demasiado? ¿Estás bromeando? Tienes tantos trofeos en el almacén que ni siquiera es gracioso. De hecho, tal vez podríamos mostrárselos a los amigos de Akchan. A veces se tomaba el tiempo de quitarles el polvo, e incluso entonces no estaba segura de cuántos había. Y también lo escuché de la señora. Te llamaban algo así como Toriyama de las 100 Victoria, ¿verdad? Eso significa que eras una especie de leyenda, ¿verdad? Uf, eso me trae recuerdos. Sin duda participé en muchas competiciones cuando era joven. Eres joven todavía, ¿sabes? No hables como un anciano. Aún tienes el nivel para enseñar a la gente, así que no has perdido tu ventaja, ¿verdad? ¿Por qué dejaste de competir? Tetsuro pareció pensar por un momento, pero ella podría jurar que su expresión se volvió amarga. No tenía ganas de continuar. Ya no me sentía cómodo con esto. ¿En serio? Yo que pensaba que sería por una lesión o algo. No, nunca me hirieron tan gravemente, pero la razón por la que me interesé en primer lugar fue porque me gustaba vencer a mis oponentes. Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? No sabía que tenías una vena sádica. Sin comentarios. Fue una buena manera de desahogarme, pero supongo que me disgustó mi propio comportamiento. Eso, y el hecho de que ya no tenía a mi hermano con quien competir. Bueno, dejemos eso de lado. Naname estiró los brazos y se dio la vuelta. Tal vez había fisgoneado demasiado. Como acabas de despertarte, también debes tener hambre, soy yo. Quizá queden galletas de arroz en alguna parte, no me subestimes. Naname se golpeó el pecho con el puño con orgullo. Dejé un poco de onigiri para ti y para mí. Abuela. Ya era tarde ahora. Los amigos de Atsuyo ya se habían ido y Naname estaba ocupada pensando en qué se podría preparar para la cena. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una niñita que campó allí y la llamaba por su nombre. Incluso después de aprender a hablar correctamente, nunca había llamado a su niñera por su nombre completo. Sin embargo, a Naname no le importaba. En todo caso, era el bin que compartían desde que Atsuyo era una recién nacida. Esa niñita siempre la llamaba así cuando tenía un problema, e incluso cuando no lo tenía. Naname incluso había bromeado diciendo que era un canto especial de pájaro que solo se podía escuchar en la residencia Toriyama. Nana. ¿Qué pasa, Akchan? Naname saludó a la pequeña figura que entraba bailando vals a su dormitorio. HMPH, sin responder la pregunta, Atsuyo corrió hacia ella y se acurrucó contra ella. Sus bracitos abrazaban su pierna con tanta fuerza que Naname pensó que se caería. Vaya, ¿qué te pasa, Akchan? Después de que la sorpresa pasó los dedos por el cabello de Atsuyo y le acarició la cabeza con suavidad. ¿Pasó algo? Su pregunta volvió a quedar sin respuesta. En cambio, la pequeña niña fortaleció su abrazo y frotó su rostro contra el yukata de Naname.
La sirvienta de la casa estaba bastante preocupada ya que la niña se aferraba a ella, hasta que sintió algo cálido y húmedo donde Atsuyo le frotaba la cara. Pensó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada un segundo, pero luego suspiró. En medio de los pequeños sollozos y el sutil temblor de los hombros de Atsuyo, consoló suavemente a la niña para que la soltara. Cuando finalmente cedió y aflojó su abrazo, Naname fue a buscar un pañuelo de su cajón y se agachó para secar las mejillas de Atsuyo. Eso sí que es algo que no vemos todos los días, dijo, mirándose los ojos rojos e hinchados. Vamos, vamos. Nana está aquí, ya no hay motivos para llorar. Atsuyo hizo pucheros y miró hacia abajo, pero levantó los brazos hacia su niñera. Oh, eres un bebé grande. Naname suspiró con una sonrisa. No podría resistirse si le preguntara así. Está bien, ven aquí. Nana te tomará en sus brazos. Pasó sus brazos alrededor de Atsuyo mientras esta última pasaba los suyos alrededor de su cuello. Luego, empujó con sus piernas para levantar a la pequeña como solía hacerlo cuando era más pequeña. Uf, eres una bebé muy grande. Los brazos y la espalda de Naname le preguntaban qué demonios estaba haciendo. Has crecido mucho. Eras muy pequeña la última vez que le cogí. Eso sucedía cada vez que Atsuyo lloraba, lo que ahora era extremadamente raro. Y como esta era una ocasión tan rara, Naname sabía que tenía que tomárselo en serio. Atsuyo ha estado haciendo una mueca extraña desde el día anterior, por lo que tenía que ser más que un capricho. Por eso, hizo un esfuerzo para cargar a la pequeña y se sentó en su cama. Dos se quedaron así, con Atsuyo en su regazo y acurrucada contra ella mientras Naname la consolaba. ¿Pasó algo con tus amigos? Sintió que Atsuyo sacudía la cabeza ligeramente. Pero antes parecías triste. ¿No te estabas divirtiendo con ellos? Vamos, si no dices lo que tienes en mente, la gente no podrá adivinarlo, le hizo un gesto mientras le frotaba la espalda. Pensé que sería divertido. Lo estabas esperando con ansias, ¿verdad? No me divertí, quería divertirme, pero no pude, ¿qué te lo impedía? Creo que tal vez no sean mis amigos. ¿Por qué piensas algo así? ¿Te gusta jugar con ellos, no es así, Akchan? Pero, no sé cómo lo hacen, Aya y Yoshiko, ellas pueden hablar mucho, pero yo no puedo seguirles el ritmo. Lo intenté, no puedo emocionarme por lo que están diciendo. No puedo decir nada, incluso cuando me están hablando, eso no significa que no puedan ser tus amigos. En la escuela la gente no me habla, en realidad. Naname apenas conocía vagamente la vida de Atsuyo en la escuela primaria, pero eso ya había sido un problema en el jardín de infantes. A pesar de que era una niña inteligente valiente, había una barrera que no parecía poder atravesar. Tal vez eso se debía a que vivía con solo 2 personas. Aparte de Naname, no tenía mucha experiencia en socializar. Para eso estaba precisamente la escuela, así que no era demasiado tarde para aprender a interactuar con los demás. Sin embargo, aún así, la niña parecía tener dificultades para comprender algo con lo que los otros niños no tenían ningún problema. Y no fue por falta de intentarlo. Pero al menos deben estar hablando un poco contigo, ¿no? ¿Cómo te hiciste amiga de Aya-chan y Yoshiko-chan de otra manera? Aya y Yoshiko, a veces juegan conmigo, pero tienen muchas otras personas con las que jugar, pueden hacer muchos amigos. ¿Quieres tener muchos amigos también? Quiero, amigos, aunque no muchos. Bueno, ya tienes 2, así que estás en racha. Quizás no creen que soy su amigo, no veo por qué no. No irías a la casa de alguien si no pensaras que es tu amigo, ¿verdad? Pero, no sé qué piensa la gente, no entiendo, a veces, la clase está llena pero aún así parece que no hay nadie más que yo, Una vez escuché a Satou-kun decir que doy miedo, da miedo. ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué cara tan adorable! Naname sujetó el rostro de Atsuyo entre sus manos y le apretó un poco las mejillas. ¿Qué podría dar miedo a Akchan? No sé, no entiendo. Fue duro estar en la escuela primaria. Los recuerdos que Naname tenía de esa época eran vagos, y solo recordaba algunos momentos clave. La vida de una niña pequeña era una verdaderamente turbulenta, especialmente cuando experimentaba lo que era la amistad y el amor. Como adulta, le resultó difícil volver a ponerse en el lugar de una niña. Tal vez su interior se había extinguido en algún momento. Pero tal vez ese era exactamente el tipo de desconcierto con el que luchaba la niña. ¿Y qué pasa con Nana? ¿Eh? ¿Tienes amigos? Por supuesto. No importa quién seas, siempre hay personas que pueden ser tus amigos. Aunque, Naname sonrió amargamente mientras recordaba todas las travesuras que sus compañeros de clase solían hacer.
Al recordarlo, se sentía como si hubiera hecho todo lo posible para olvidar su pérdida. Ha pasado un tiempo desde que no he visto a ninguno de ellos. Todos tienen un trabajo ahora, ni siquiera sé qué están haciendo o dónde están. Entonces, cuando te conviertes en adulto, ¿pierdes a todos tus amigos? Es una forma bastante triste de decirlo. Entonces, tal vez ya soy un adulto. No nos adelantemos, ¿vale? Naname se rió entre dientes. Cuando creces, tienes menos tiempo para reunirte con la gente, pero eso no significa que dejen de ser tus amigos. Tienes mucho tiempo por delante, Achan. Las cosas pueden ser difíciles a veces, pero estoy segura de que eventualmente encontrarás a alguien que pueda verte incluso a través de caparazón. Ya sabes, alguien que te entienda con solo mirarte. Aunque no sea alguien muy conveniente, hay muchos tipos de personas. Con el tiempo encontrarás muchos amigos. De verdad, por la cara que puso, estaba claro que Atsuyo no estaba convencida. Era difícil culparla. Esas eran palabras bastante genéricas y poco útiles en lo que a aliento es refiere. Y mira que ya tienes un amigo desde que estoy aquí. ¿Eh? Nana no es una amiga. Eso golpeó a Naname más fuerte que una bomba. ¿Qué quieres decir con eso? Hice algo para que me odies. La niña meneó la cabeza. Nana es Nana. Bueno, no puedo discutir eso. Nana me suspiró aliviada. Puedo vivir siendo Nana. Abuela. ¿Qué es? ¿Siempre estarás conmigo, Nana? La sirvienta se quedó en silencio. Atsuyo la miraba con ojos suplicantes, pero le resultaba difícil responder de inmediato. Probablemente debería responder sí en un instante, ya no había motivo para entristecer a su niñita favorita. Pero, de todos modos, no era algo que Nana me pudiera hacer fácilmente. Tal vez por lo que había tenido que pasar, sentía que asentir con demasiada facilidad sería mentirle. No es fácil hacer ese tipo de promesas, Achan, eso hizo que Atsuyo jadeara. ¿Me vas a dejar? No siempre elegimos cuándo quedarnos y cuándo irnos, esa era la razón por la que solo estaban los tres dentro de esta residencia. Pero los ojos llorosos de Atsuyo al escuchar hicieron que el corazón de Nana me vacilara. Inmediatamente la abrazó con fuerza. Yo tampoco quiero dejar a Achan. No te dejaré por el tiempo que pueda. Pero quizás eso no fue suficiente. Había ido y la había hecho llorar otra vez. Si no hubiera crecido tanto, Nana me la habría movido arriba y abajo como cuando era un bebé. En cama había hecho cosquillas en el cuello y había logrado sacarle algunas risas en medio de los sollozos. Alto. La niña se rindió. Tranquila. No tienes por qué estar triste. Aunque me vaya, no será para siempre. Estoy segura de que para entonces tendrás 100 amigos. Mentiroso. Vamos, no pongas esa cara. Escucha, Achan. No tienes que golpearte la cabeza porque no puedes leer sus mentes. Si tienes alguna duda, está bien ser honesto y fiel a ti mismo. Personas honestas seguramente cambiarán de opinión si haces eso. ¿Es eso cierto? Las pequeñas manos de Atsuyo sujetaban con fuerza el yukata de Naname. ¿Qué significa ser honesto? Ella todavía no se animaba, por mucho que Naname intentara calmarla. En ese caso, tendría que recurrir a su as bajo la manga, una táctica infalible para cuando la niña se sintiera deprimida. Y, con gran sentido del humor, Naname vio al amo de la casa estaba espiando la habitación a través de la rendija de la puerta. Otra vez. Tal vez su curiosidad se había despertado cuando Atsuyo llamó a su niñera, pero, de todos modos, este hombre tenía un mal gusto espiando a la gente. Pero, dado que estaba allí, fue un momento perfecto. Naname frunció el ceño y, sin decir palabra, le dio un codazo para que actuara. Sabía qué hacer en momentos como ese. Ella lo escuchó suspirar al otro lado, pero finalmente llamó a la puerta. Adelante. Oigan, chicas, intentó hablar con naturalidad después de intervenir, pero no era un gran actor. Estaba pensando en la cena de esta noche. Me pregunto qué vamos a tener. Naname tuvo que ayudarlo. Si no tienes nada en mente, podríamos ir a la ciudad y comer yakitori, ¿no? Yakitori. La cabeza de Atsuyo se animó. Aunque sus mejillas todavía estaban húmedas, había estrellas bailando en sus ojos tan pronto como escuchó la palabra mágica. ¿Qué opinas, Achan? Atsuyo ni siquiera respondió con palabras. Saltaba de un lado a otro emocionada sobre el regazo de Naname, por lo que fue un rotundo sí. Cuando todo lo demás fallaba, el plato favorito de Atsuyo era una técnica segura. Naname le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Tetsuro antes de levantar a la niña por segunda vez para que pudiera de pie. Bueno, ya es bastante tarde, así que deberíamos cambiarnos.
¿Verdad, Akchan? Pero apenas había tenido tiempo de preguntar que Atsuyo había salido corriendo de la habitación para hacer exactamente eso. Era una locura el efecto que el yakitori podía tener ella. Pero, bueno, la comida era uno de los placeres de la vida después de todo. Los niños podían lastimarse fácilmente, pero podían recuperarse con la misma facilidad. Aunque, esa niña no derramaba lágrimas fácilmente, quizás ella era una excepción a esa regla. Usted también debería prepararse, maestro. Espero que esté de humor para comer pollo. Puedo soportarlo, suspiró Tetsuro. Y lo que es más importante, ¿estás seguro de ti mismo? ¿Sobre qué? Naname fue a buscar un cambio de ropa, ya que su yukata ahora estaba mojada por las lágrimas. Sobre quedarse aquí. Al oír esas palabras, ella aminoró la marcha y se detuvo. Así que tú también has oído esa parte, no te obligaré a dejar este lugar, pero te das cuenta de lo que significa quedarte con nosotros, ¿no? ... Sí, lo hizo. Cuanto más pasaba el tiempo, más a menudo pensaba en ello. Lo que Tetsuro estaba sugiriendo, en esencia, era que ella debería abandonar el nido. No era que él quisiera que lo hiciera, al igual que los padres no querían ver a sus hijos irse. Embargo, aún así, los niños tenían que hacerlo. Técnicamente, esta residencia no era su hogar, y ella se quedaba aquí debido a su trabajo como sirvienta. Pero no era tan simple. Es lo que hacía era trabajar aquí, estaría bien, pero también era su hogar en su corazón. Si elegía quedarse aquí en las buenas y en las malas, había cosas que realmente no podía a cambio. Es decir, el matrimonio y la fundación de una familia. No era fácil ignorar esas cosas. En Japón se esperaba que la gente se casara joven y tuviera hijos pronto. Por supuesto, esa mentalidad estaba cambiando lentamente, pero apenas hace unas décadas, alguien de 20 y pocos años como Naname ya estaría considerando el matrimonio. Sin embargo, en este nuevo siglo, todavía tenía cierto margen. Sin embargo, tiempo era esencial. Había una mentalidad profundamente arraigada de que, pasada cierta edad, era imposible tener esperanzas de casarse. Esa mentalidad era una influencia del entorno social de este país, por lo que tampoco era que Naname fuera indiferente a ello. Pero desde que había empezado a trabajar aquí, su social no había sido especialmente activa. Se sentía como un mundo pequeño y cerrado y no se había dado cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. La vida en la residencia Tori ciertamente no era muy agitada ni emocionante, pero era el lugar al que ella sentía que pertenecía. Si se fuera, tenía miedo de terminar perdida y sin ningún lugar a dónde ir, sin mencionar. Está bien si me quedo un poco más, ¿no? Le dirigió a Tetsuro una sonrisa triste. Especialmente en un momento como este. No respondió nada, pero cerró los ojos y asintió. Después de salir de la habitación, Naname no pudo evitar comentar para sí misma. Crecer es muy duro, Akchan. El pesimismo no duró mucho, pues la excitación de Atsuyo lo disipó de inmediato. Los tres fueron al mismo lugar de siempre. No iban muy a menudo por razones obvias, pero le había dejado una impresión duradera en el personal gracias a su entusiasmo. Aunque solo fuera allí, era una especie de mascota y la mimaban cuando podían. Por ejemplo, añadía secreto una brocheta más de lo normal. Atsuyo no sabía leer muy bien a su edad, así que probablemente nunca había echado un vistazo al menú, por lo que nunca se había dado cuenta de esto. Tampoco se daría cuenta de la mirada que le dirigía el cocinero mientras devoraba su yakitori. A cualquiera se le saltarían las lágrimas al ver que su comida era tan apreciada. Naname ya lo esperaba, pero verlo cada vez la tranquilizaba. Esta adorable niña no daba miedo ni era rara. Cuando era tan honesta, la gente no podía odiarla. HMM, 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 MMM. Una vez terminada la cena, dieron un paseo por la ciudad. Atsuyo encabezaba la marcha con energía mientras tarareaba. Naname creyó reconocer la canción principal de un dibujo animado popular que había sorprendido a la niña mirando. Era como si la tristeza de antes nunca hubiera sucedido. Por su parte, Tetsuro se quedó un poco atrás mientras se masó el estómago. Era divertido ver que un padre y una hija pudieran tener gustos tan opuestos. Naname caminaba entre los dos, asegurándose de mantener a Atsuyo en su campo de visión sin dejar a Tetsuro atrás. Ella también podría tomar un descanso de los problemas de la vida en momentos como este. Atsuyo miraba a un lado y a otro sin preocuparse por nada del mundo. De repente, algo le llamó la atención y la hizo bajar el ritmo. Naname se preguntó qué podría haberla detenido en su paseo, y se sorprendió al descubrir que era un escaparate colorido lleno de peluches.
Ahora que lo pensaba, Atsuyo nunca había tenido nada parecido a un osito de peluche, tampoco había pedido uno, así que nadie le había dado demasiada importancia. Pero la forma en que miraba con nostalgia los muñecos colocados detrás del cristal le dio a Nana pista. Ella no sabía si eso sería malcriarla, pero tal vez por lo que había pasado hoy, pensó que estaba bien comenzar con un amigo hecho de algodón. Después de empujar a Tetsuro una vez más, el grupo entró a la tienda con Atsuyo rebosante de emoción silenciosa. ¿Qué vas a comprar, Akchan? Hay mucho para elegir. Hagamos algo que no sea más grande que ella, suspiró Tetsuro. Un oso de peluche gigante seguramente animaría la residencia. Eso suena más como un peligro que cualquier otra cosa. Pero la niña no les estaba prestando atención. Estaba ocupada examinando cada peluche individualmente, probablemente tratando de clasificarlos en su lista de favoritos. Se veía hilarantemente seria mientras lo hacía, aunque eso no era sorprendente de su parte. Nana me apostó para sí misma que elegiría algo como un tigre o un tiburón. Atsuyo parecía debilidad por los depredadores peligrosos. Cuando dibujaba con crayones, ese era el tipo de cosas que dibujaba. Debido a tal expectativa, a Naname se le cayó la mandíbula cuando lo que trajo la niña. Era redondo y amarillo, con un pico pequeño. Era un pollito de peluche. ¿Este es el que quieres? Es un pollito muy lindo, pero no esperaba eso de ti, el pollo sabe mejor. Explicó Atsuyo con seriedad. Seguro que sabes lo que te gusta. Era impresionante lo mucho que le podía gustar una cosa. Ojalá ese amor fuera eterno. Bueno, entonces también tienes que buscarle un nombre. ¿El pollo necesita un nombre? Atsuyo inclinó la cabeza. Vamos, no estarás pensando seriamente en comerte a ese pobre polluelo, ¿verdad? Atsuyo parecía dudosa. No es normal que los niños le pongan nombre a los peluches. Murmuró Naname para sí misma. Después de pasar por lo que parecía un arduo proceso de reflexión, la niña miró al polluelo en sus brazos y luego a Naname, y luego volvió a mirar al polluelo. Finalmente, asintió misma y blandió su premio antes de anunciar. Entonces, se llama Nana. ¿Eh? Felicitaciones por tu ascenso al estado de Yakitori, aplaudió Tetsuro sin entusiasmo. No quiero que me conviertan en Yakitori. Gritó Naname. Pero Atsuyo no parecía dispuesta a ceder. Ya miraba a su nueva niñera de algodón con estrellas en los ojos. Naname no tuvo más remedio que resignarse. De ahora en adelante, Chica sería su alter ego, al menos a los ojos de una niña pequeña. Pero bueno. Esa niña irradiaba felicidad, así que su cariñosa niñera dejaría pasar cualquier cosa. Ella tomó el peluche de Atsuyo para llevárselo al empleado. Pero mientras lo tenía en sus manos, lo miró atentamente y luego le susurró. Oye, Nana, tienes que cuidar bien a Akchan, ¿de acuerdo? Es una promesa, de acuerdo. Nana, ¿qué le estás diciendo a Nana? Preguntó Atsuyo. Es un secreto entre ella y yo. Ella sacó la lengua. Con un poco de suerte. Sería un secreto por mucho tiempo. Capítulo 72. Tetsuro avanzaba a paso rápido por el sendero de la montaña. No corría del todo, pero tampoco podía disimular que tenía prisa. La tranquilidad de la noche lo tranquilizaba un poco suficiente para mantener la calma. Pero aún no podía librarse de esa sensación ominosa que lo acosaba desde que había recibido aquella llamada telefónica. Estaba vestido de civil y llevaba una bolsa de deporte sobre el hombro. Vestir algo que no fuera un yukata le resultaba incómodo, así que irónicamente, no le parecía bien llevar este diario. Pero no podía vestirse exactamente como quería cuando salía de la residencia, especialmente cuando trabajaba, aunque de todos modos llevaría un kendouji. Aunque tenía relación con la situación en cuestión, ese hecho no le ayudaba a sentirse a gusto. Tetsuro daba clases tarde para que sus alumnos pudieran venir después de la escuela. Fue durante una de esas clases que Nana me lo había llamado. Por supuesto, no había ni teléfono consigo durante la lección, así que la había llamado después. Para que conste, ella lo había llamado no menos de 5 veces hasta el final de la lección. Esto era inusual para ella, por lo que Tetsuro se había preocupado de inmediato. Al final resultó que la situación no era tan dramática, pero Nana me había sonado tan inquieto que compartía su inquietud. De hecho, en su camino a casa solo se había puesto más ansioso una vez que se dio cuenta. De todos modos, ya podía ver las luces de la residencia a lo lejos. Antes de cruzar la puerta, escuchó a alguien gritar desde el interior del edificio principal. Era bastante fácil adivinar quién era. Las puertas que conducían del porche a la sala de estaban aparentemente abiertas, por lo que no podía confundir la voz de Naname. De todos modos, Atsuyo no era del tipo que grita.
Mientras caminaba por el camino de grava, escuchó lo que estaba diciendo e hizo una mueca de dolor. Si se estaba enojando tanto, no habría una manera sencilla de resolverlo. Su voz se calmó cuando él entró en la casa. Ah, el maestro ha vuelto. Apenas había tenido tiempo de quitarse los zapatos cuando ella ya estaba sobre él. Por aquí, por aquí. Lo llevaba apresuradamente por el pasillo. Pocas veces la había visto tan asustada. Tranquila, no tienes por qué volverte loca por esto. Estar tan agitada solo empeoraría las cosas. ¿Cómo puedo estar tranquilo en un momento como este? No hay nada urgente, mantener la calma no te hará daño. Además, si has estado agitado toda la tarde, sin duda mereces tomar un respiro. Estás demasiado tranquilo. ¿Sí? Él suspiró, pero él comprendía sus intenciones. Puede que ella no comprendiera del todo la situación, pero probablemente se preocupaba más que nadie. Los dos llegaron a la sala de estar, donde la tercera residente de esta casa los esperaba. Atsuyo no estaba sentada en la mesa, sino en un rincón de la habitación. Tetsuo miró a su hija de pies a cabeza. Estaba creciendo más rápido de lo que él podía notar. Parecía que fue ayer cuando llevaba un randoseru, pero ya vestía un uniforme de secundaria. Nana solía cuidar su cabello, pero desde que dejó de hacerlo le había crecido hasta la mitad de la espalda. Aunque Tetsuo fue golpeado por una pequeña ola de nostalgia, eso no era exactamente lo que le interesaba comprobar. Atsuyo no le devolvía la mirada, sino que miraba a otro lado a propósito. De hecho, toda su postura era desafiante. Miraba al suelo con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Ha sido ella quien había recibido los gritos de Naname, y era evidente que no sentía el más mínimo remordimiento. Pero lo más llamativo de ella no era eso, el moretón que tenía en el pómulo. Me sorprendí mucho cuando la escuela llamó, se lamentó Naname. ¿Podrías darme una explicación más detallada? Estabas tan asustado por teléfono que solo entendí lo esencial. Mientras decía eso, Tetsuo miraba a su hija, que todavía se negaba a hacer contacto visual. Akchan se metió en una pelea. Con chicos de su colegio, es así. Ellos empezaron, por fin, Atsuyo refunfuñó algo. Aún así, te pasaste de la raya, Akchan. Dijo Naname, probablemente no por primera vez considerando la expresión de Atsuyo. Sus caras estaban todas rojas e hinchadas, así que ella ganó la pelea, lo hizo, venció a 4 de ellos. Y además eran estudiantes de último año. Ellos empezaron, repitió Atsuyo. Pero no te atacaron, ¿verdad? Naname lo fulminó con la mirada. ¿Qué pasó exactamente? A Tetsuo todavía le faltaban algunas piezas. Pero Atsuyo no respondió a su pregunta, visiblemente. Ella dice que se metían con ella. Por supuesto, ellos lo niegan, pero no sé qué pensar. En cualquier caso, la conclusión es que ella atacó primero, es cierto. También estaban intimidando a Yoshiko, hay otras formas de abordar problemas como este. Le rompió la nariz a uno de los chicos de un cabezazo. Y mordió a otro tan fuerte que sangraba. Tetsuo no estaba muy de acuerdo con Naname. Aunque no era la forma más pacífica de lidiar con el asunto, estaba bastante seguro de que esos chicos nunca más volverían a acosarla. Sin embargo, por la forma en que se lo describieron, parecía que Atsuyo se había vuelto loca. No era de extrañar que su niñera estuviera enfadada. Esa chica nunca había hecho nada tan violento en el pasado. De hecho, nunca se había metido en una pelea. Ninguno de ellos habría esperado algo así tan de repente. Después de que me llamaron de la escuela, fui lo más rápido que pude. ¿Adivina quién me recibió en la puerta? ¿Un supervisor? No había mucha gente que se encargara de eso. Sí, un supervisor con un ojo morado. Ella también lo golpeó cuando él intentó retenerla y resolver su disputa. Ya veo, suspiró Tetsuo. Es difícil llamarlo defensa propia en este momento. Al menos se disculpó. Aunque ya lo podía adivinar. Ni una palabra, ni siquiera al supervisor. Ella simplemente no cede, aunque le dijeron que podrían expulsarla. Y tampoco me escucha. No me importa, se quejó Atsuyo, pero apenas fue audible. Naname miraba a Tetsuo sin esperanza, prácticamente suplicándole con los ojos. Parecía que ahora era su turno de intervenir. ¿Pero qué enfoque debería adoptar? Naname está mucho más cerca de ella, pero aún así no parecía efectivo. Probablemente eso se debía a que Atsuyo se sentía justificada. Y él no estaba allí para decidir si ella tenía razón o no al respecto. De hecho, no le importaba mucho el incidente en sí. Naname esperaba que él le diera un sermón sobre la violencia, y tal vez la castigara.
Pero había algo de lo que el sirve de la casa no era consciente, y sin embargo eso era exactamente lo que Tetsuo más temía. Por un momento, lo único que hizo fue mirar en silencio a su hija. Esta última mantenía su actitud desafiante, pero a diferencia de antes, se retorcía incómoda. De vez en cuando, miraba nerviosamente, pero apartaba la mirada con la misma rapidez y se encogía contra la pared. Estar sola con Naname no debía haberle supuesto un problema, pero con Tetsuo uniéndose a la refriega, estaba efectivamente acorralada. Finalmente, Tetsuo habló. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Atsuyo-san. Responde. Alzó la voz con tanta violencia que todos los presentes se sobresaltaron. Incluso Naname lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Me explicarás lo que pasó ahora, Miseme maestro? No, ella habla. Sabía que lo que estaba haciendo era brusco, pero no tenía intención de andarse con rodeos. Tendría respuestas, pacíficamente o no. Entonces, respóndeme, Atsuyo. ¿Qué pasó? Su hija agachaba la cabeza, con menos desafío que miedo. Después de la última clase, no nos dejaron salir, así que les dije que pararan, pero no lo hicieron. Uno de ellos, ese idiota con el pelo teñido, quería extorsionar a Yoshiko, que lo empujé, y se cayó, y... ¿Qué pasó después? Que él se enojó y me golpeó. Pensé que eras tú quien atacó primero. Se volvió hacia Naname. Bueno, ella lo empujó violentamente, por lo que escuché. Y los testimonios son todos un poco contradictorios. Bueno, esa parte no importaba. ¿Y entonces fue cuando contraatacaste? Cuando me golpeó, yo también me enojé. Yo quería darles una paliza, y lo hiciste, tanto que no te detuviste. ¿Por qué llegaste tan lejos? No recuerdo bien, estaba enojado. ¿Por qué fuiste tan lejos? Respuesta. ¿Por qué me echan la culpa de todo a mí? Atsuyo estalló en lágrimas. Todos me piden disculpas como si yo hubiera hecho algo malo. Recibieron lo que se merecían. ¿Pues son ellas las víctimas? Las que están siendo atacadas somos Yoshiko y yo. Pero, Akchan, Naname estaba tan sorprendida de ver a Atsuyo llorar como de ver a Tetsuo enojado. También lastimaste a Yoshiko-chan, cuando ella intentó detenerte. ¿Qué? Los ojos de Tetsuo se abrieron de par en par. Cualquiera que fuera la expresión que estaba poniendo fue suficiente para hacer que Naname se estremeciera. ¿Es eso cierto? Atsuyo no respondió. Se acurrucó y escondió la cara detrás de los brazos. La atmósfera en la habitación ya era tensa y ahora estaba llena de un pesado silencio, interrumpido únicamente por los sollozos y los hipos de su hija. Eso debería ser suficiente, maestro. A pesar de que ella había sido la que levantó la voz al principio, Naname intervino tímidamente a favor de Atsuyo antes de agacharse a la chica que sollozaba. Ahora que había roto el silencio entre los tres, el rostro de Tetsuo se relajó. No se había dado cuenta de lo rígida que se había vuelto su mandíbula por haberla apretado. Una vez su cabeza estuvo despejada, se dio cuenta de que él era el que la había hecho llorar. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Sacudió la cabeza y se concentró nuevamente en el tema en cuestión. Todavía no estaba del todo satisfecho con lo que le habían dicho. Más bien, ahora que tenía el panorama completo, estaba aún más frustrado. Entonces, de repente, recordó algo. El verdadero culpable. Ustedes dos quédense aquí, ordenó a las dos muchachas. ¿A dónde vas? Preguntó Naname, pero en vano. Tetsuo salió de la sala de estar sin decir palabra y caminó a paso firme por los pasillos de la residencia. Salió al jardín y se dirigió al edificio secundario. Su destino era el almacén, la parte trasera, escondido en el fondo de una pila de cajas llenas de cosas que nadie había tocado en años. Allí dentro se encontraba el objetivo de las sospechas de Tetsuo, la espada que había guardado hacía años. Aunque, si su presentimiento era correcto, entonces no lo encontraría donde lo había dejado. Durante todo ese tiempo, había logrado apartarla de su mente a fuerza de voluntad. La debilidad que había causado la muerte de su esposa había, al menos, fortalecido su defensa, había logrado reprimir sus impulsos mejor que nunca. Había esperado que, finalmente, esa espada hubiera dejado de traer calamidades a esta familia. Hasta ahora. Hasta que los pensamientos de Tetsuo se vieron interrumpidos. Todavía, está aquí. La espada no se había movido ni un centímetro. La había escondido allí hacía mucho tiempo, pero recordaba perfectamente cómo la había puesto. El sello que había puesto alrededor de la empuñadura también estaba intacto y ninguno de los obstáculos que la ocultaban parecía haberse movido.
Todavía está aquí, pero entonces ¿por qué? Esa fue la única explicación que me vino a la mente. Naname y Atsuyo no se dieron cuenta, pero este incidente fue más que un ataque de ira. Incluso si su espalda estaba contra la pared, no había forma de que su hija normalmente pusiera furiosa de esa manera. En primer lugar, era ridículo siquiera imaginar a una chica de secundaria enfrentándose a 4 estudiantes de último año e incluso repeliendo a un adulto, y saliendo con solo un moretón. Atsuyo había podido hacer eso porque había usado una fuerza que no era suya para empezar. Lo más probable es que no hubiera mentido cuando dijo que sus recuerdos eran confusos. Literalmente había entrado en trance. En cuanto a la razón, lo más probable es que fuera un mecanismo de defensa. Cuando ese chick mayor la había golpeado, su instinto de contraataque se había activado. Esa era la única forma en que Tetsuro podía explicarlo. Y aún así. Y, sin embargo, no podía explicar por qué ella era capaz de hacer eso en primer lugar. La espada de Toriyama era necesaria como catalizador para transmitir la restauración de la... Desde el día en que nació, su hija nunca había estado en contacto con ella. Se había asegurado de eso. Y ahora, resultó que ella no había puesto una mano sobre ella incluso después que Tetsuro se había deshecho de ella. A pesar de su fuerza de voluntad, no había podido enterrarla en la montaña, pero aún así se había asegurado de ponerla en un lugar donde no pudiera encontrarla por casualidad. En ese sentido, no debería sorprenderle encontrar la espada intacta. ¿Pero entonces por qué? ¿Fue su propio miedo el que le jugó una mala pasada? ¿Fue simplemente que había ignorado ese lado de su hija? Eso no le parecía bien, aunque podía admitir que no conocía a Atsuyo tan bien como debería. Naname no era él mismo. Si hubiera habido alguna señal de predicción, la criada se habría dado cuenta y se lo habría notificado. Y así, mientras rechazaba por completo esta pista, Tetsuro se esforzó por encontrar una explicación. Cualquier teoría que se le ocurriera haría temblar el corazón. Le daba un poco de vergüenza admitir que no sabía todo lo que había que saber sobre la maldición de su familia. Esta última había sido construida por magos, pero una simple su hogar ancestral era suficiente para saber que su interés por la taumaturgia había desaparecido en algún momento. A pesar de llevar un hechizo en su propia carne, Tetsuro no ni la más mínima idea sobre la hechicería, aparte del hecho de que existía. Si la hubiera tenido, tal vez habría buscado a alguien que pudiera deshacer el hechizo. Sin embargo, tal estaban las cosas, sabía vergonzosamente poco sobre cómo funcionaba la maldición. Hasta ahora, su opinión era que el contacto con la espada transmitiría gradualmente la maldición. Pero, quizás ese no era el enfoque correcto. ¿Y si, en cambio, la espada solo se para quitar la tapa? Si llevaban la maldición desde el día en que nacieron, ¿era posible que despertaran con el tiempo independientemente del catalizador? Tranquilízate. No saques conclusiones precipitadas, trató de tranquilizarse. No tengo ninguna base real para ir en esa dirección, TCH. Si tan solo hubiéramos guardado esa información en papel. Tal vez lo habían hecho, pero si ese era el caso, entonces los manuscritos se habían perdido en algún momento. Esa era otra razón por la que los Toriyama habían perdido el contacto con su lado mago a pesar de perpetuar su herencia. O tal vez nunca se había escrito porque siempre podían buscarlo en el conocimiento de sus antepasados. Pero eso no sería tan fácil y requeriría ceder por completo. Como tal, Tetsuro ni siquiera lo consideraría. Había otra posibilidad. Si asumía que la espada era realmente necesaria para activar la restauración de la gloria, entonces podría explicar cómo Atsuyo había logrado despertar de todos modos. ¿Has mostrado interés desde que eras un bebé? Devolvió la espada a la caja y se aseguró de que todo volviera a ser como estaba. Al salir del almacén, había una cosa que había llegado a aceptar. Por mucho que quisiera proteger a su hija, probablemente era demasiado tarde. Las semillas ya estaban sembradas, ya estaba presenciando las consecuencias. Cuando regresó a la sala de estar, Naname estaba atendiendo el moretón de Atsuyo. La chica de secundaria ya no lloraba, pero sus ojos todavía estaban llorosos. Tampoco se había movido del rincón donde se había acurrucado. El estado de ánimo parecía tan pesado como cuando se había ido. Cuando entró en la habitación, solo Naname lo miró y habló: Prime, ya es hora de preparar la cena, antes de eso todavía hay un asunto que debemos resolver. ¿Qué pasa? Creo que Akchan ya ha escuchado suficiente por hoy. Tetsuro asintió hacia Atsuyo. A partir de ahora, ella tomará lecciones de Kendo conmigo. ¿Quieres decir que quieres inscribirla en tu clase? No, me refiero a clases individuales. Comenzaremos haciéndolo todos los domingos. Atsuyo también lo miró sorprendida, ya que esa orden parecía surgir de la nada.
Sin embargo, no era una idea al azar. Simplemente iba a darle una salida a su deseo de pelear. Dijo nada, ni consintió ni protestó, por lo que Tetsuro lo interpretó como que el asunto estaba resuelto. Con esto podremos cenar. Y se dio la vuelta para sentarse a la mesa. Vamos, Akchan. Naname le daba palmaditas suaves a la niña. Está bien, comamos algo y olvidémonos de esto, ¿de acuerdo? Hay pollo en el refrigerador, así que te prepara algo rico. Lo siento, murmuró Atsuyo con voz ronca. Lo sé. Tal como había dicho Tetsuro, a partir del siguiente domingo él y Atsuyo practicarían Kendo en el dojo familiar. Este último había permanecido sin uso durante décadas y rara vez se había limpiado, pero el material estaba intacto y todavía podía cumplir perfectamente su función. No tenía clase dar el domingo, por lo que estaría en óptimas condiciones para enseñarle. De todos modos, no era posible hacerlo cualquier otro día. Había decidido que lo harían por la mañana antes del almuerzo. Por supuesto, eso significaba que lo harían toda la mañana. Su hija no podía holgazanear en la cama y solo tendría tiempo para comer un desayuno básico al trasladarse al dojo. Durante todo ese tiempo la estaría evaluando. Desde el principio, las cosas no salieron como él esperaba. Atsuyo aprendía bien, pero nada extraordinario. Algunos de sus alumnos habituales habían aprendido las cosas incluso rápido. Incluso durante los combates ocasionales, tenía problemas para decidir si ella era realmente más fuerte de lo que debería ser. No podía hacer ninguna exhibición extravagafuerza, aunque eso sería esperar demasiado de ella de todos modos. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía borrar la idea de que había despertado como una Toriyama. Cometía pocos errores, si es que cometía alguno. No tenía experiencia real en deportes, y mucho menos en Kendo, por lo que era digno de mención. No solo eso, no caía en las mismas trampas que solían caer sus alumnos. Dudaba mucho que ella hubiera tenido un talento natural para el Kendo, y al final del día estaba indeciso sobre si sus preocupaciones eran infundadas. Irónicamente, a pesar de pasar más tiempo con su hija, apenas hablaban durante las clases. Era él quien daba explicaciones y ejercicios, mientras que ella solo respondía con un no. Él nunca le había explicado por qué la obligaba a aprender Kendo, por lo que ella todavía debía estar preguntándoselo. Pero si lo hizo, no lo dijo. Solo Naname le había pregado al respecto, y la respuesta de Tetsuro había sido que era para que Atsuyo pudiera aprender disciplina y cómo controlar su ira. Había dudado en decirles la verdad. Todo sería más fácil si les explicara qué era realmente el clan Toriyama y qué carga habían heredado. Pero, al final, nunca cruzó esa línea. Naname y Atsuyo ignoraban felizmente tragedia y él no quería cambiar ese hecho. Aunque, había otra razón. El temor de que, si lo explicaba, acabarían conectando los puntos con la desaparición de su esposa. Si se supiera la verdad sobre su crimen, habría cruzado otra línea sin querer. No importaba si era una línea que debía cruzar o no. La sola idea lo aterrorizaba. Por esta razón egoísta, no pudo atreverse a hacerlo. En primer lugar, no había ninguna urgencia en hacerlo. Si no podía decidir si la maldición la había afectado o no, entonces su hija no estaba en peligro. Si aún no podía decirlo desde meses o de práctica, entonces podría descartar ese incidente como una coincidencia. Con suerte, con la guía de Tetsuro, esa chica nunca tendría que preocuparse por esas cosas, pero aunque él era optimista, Naname era todo lo contrario. Según ella, desde ese incidente, Atsuyo había cambiado. Estaba más retraída y hablaba menos con ella. En una palabra, era más fría. Pero Tetsuro no se dio cuenta de lo que decir con eso. No era extraño que los niños se distanciaran de sus padres una vez que llegaban a cierta edad. Naname definitivamente era del tipo que reaccionaba exageradamente cuando se trataba de Atsuyo. Habiendo llegado a esta conclusión de manera unilateral, no le dio mucha importancia. Sin embargo, notó la acusación en los ojos de Naname. Pero al final no siguió adelante con esa discusión. Y no le dio mucha importancia. Hasta que un día ocurrió un incidente de otro tipo. No fue nada grave, de hecho fue algo bastante mundano. Atsuyo no se había metido en más peleas. O si lo había hecho, ninguna de las dos había sido notificada. No obstante, fue evento digno de mención, especialmente por la angustia que le había causado a Naname. La reacción de esta última había sido incluso peor que cuando Atsuyo había golpeado a compañeros de escuela, lo cual era decir algo. En pocas palabras, Atsuyo regresó tarde a casa. Naname pensó que era extraño que no hubiera regresado a la hora habitual, pero al principio no se preocupó. Sin embargo, Atsuyo todavía no había llegado a casa cuando Tetsu regresó de su lección de Kendo.
Atsuyo tenía un teléfono, pero por más que intentaron llamarla, se encontraron con el silencio. Finalmente, cuando la luna ya estaba alta en el collero, que alguien entraba en la casa. Naname corrió hacia el salón a una velocidad que avergonzaría a los atletas, mientras Tetsuro la seguía a un ritmo más lento. Efectivamente pudo oír gritos antes incluso de salir de la habitación. ¿Qué significa esto, Akchan? ... ¿En qué estás pensando al llegar a casa tan tarde? Y además no contestas el teléfono. Estaba fuera. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Dónde has estado todo este tiempo? No es asunto tuyo. Cuando llegó al salón, encontró a su hija dándole la espalda a su niñera. Naname era mucho más alta que Atsuyo, aunque eso era solo porque esta última se estaba agachando a quitarse los zapatos. En términos de altura, ya había alcanzado a Naname, aunque todavía era más baja que su padre. Mientras Naname estaba furiosa, Atsuyo la ignoraba, sin mirarla a los ojos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te imaginas lo preocupados que hemos estado? No poder. Si ibas a volver tarde, al menos podrías habernos avisado. Déjame en paz, no eres mi mamá. Sí, así es, no soy tu madre. Soy tu nana. ... No podía hacer nada, Atsuyo no le prestó atención y pasó junto a ella. Sin embargo, alguien más se interpuso entre ella y el pasillo. ¿Vas a ignorar a tu padre también? Tetsuro le preguntó cuando ella también estaba a punto de pasar junto a él. Estaba dando un paseo. ¿Dónde? En algún lugar. ¿Con amigos? TCH. Ella chasqueó la lengua y continuó. Espera, ¿has comido algo? Gritó Nana detrás de ella. No tengo hambre. Cuando desapareció en el pasillo, la presa se rompió y las lágrimas corrieron por las mejillas de Naname. Gritó el doble de fuerte que antes. ¿Te hace feliz asustarme así? Tanto me odias. Tetsuro fue tomado por sorpresa por este arrebato y tuvo que taparse los oídos. ¿Por qué tiene que ser así? Yo tampoco puedo quedarme para siempre, ¿sabes? Akchan. Su voz se quebró. Tranquilízate, Naname. Ella está de vuelta en casa, así que ya no tienes por qué preocuparte, estás bromeando. Lo fulminó con la mirada. ¿Qué tan ciego puedes ser? Akchan no está bien. Yo pensé que iba a desaparecer como lo hizo la señora. Nana cubrió el rostro y sus lágrimas se intensificaron. Parecía que el estrés de esperar todo ese tiempo finalmente había estallado. Tetsuro no sabía qué hacer. Tal vez debería haber retenido a Atsuyo, pero ese comportamiento era tan inusual en ella que ni siquiera había pensado en hacerlo. ¿Era eso lo que llamaban una fase rebelde? No tenía idea de cómo lidiar con ese tipo de cosas. No recordaba que él ni ninguno de sus hermanos hubiera pasado por algo así. Por otra parte, sus relaciones familiares no habían sido muy normales, por decirlo menos. ¿Qué pasa si se convierte en una delincuente? Gritó Naname desde detrás de sus manos. Todavía tiene buenas notas en la escuela, pero... Cálmate. Siento que ya no puedo comunicarme con ella, ni siquiera puedo saber qué tiene en mente, eso no es inusual para los humanos. Ten un poco de paciencia, pero... ¿Cómo puedo estar tranquila cuando las cosas están así? Esto no mejorará por sí solo. Pronto ni siquiera estaré aquí para ella, y así es como voy a dejar a esta familia... De hecho, Naname no se quedaría en la residencia Toriyama por mucho más tiempo. Ya tenía 20 y tantos años y Atsuyo ya no era una niña. Llevaba tanto tiempo allí que era difícil imaginar la casa sin ella. Sin duda no sería fácil adaptarse a una nueva vida diaria solo él y Atsuyo, especialmente cuando se trataba de encargarse de esa gran residencia e incluso de cosas como cocinar. Tal vez debería contratar a otra persona como empleada doméstica, por muy difícil que fuera. Solo faltaban unos meses para que Naname se fuera. Hablaré con ella, dijo Tetsuro. No lo hagas, empeorarás las cosas. En serio. Naname dejó escapar el suspiro más profundo que jamás había dado. Maestro, ¿te das cuenta de que estás completamente fuera de contacto con ella? ¿No es así? ... No es un problema que pueda desaparecer así como así ahora, pero solo serán ustedes dos, así que tiene que suceder en algún momento, ¿no? Eso, no es algo que pueda negar. Nunca te lo había preguntado hasta ahora, pero ¿por qué me la dejaste? Obviamente tú y la señora la amaban, así que ¿por qué no la criaste tú sola? ¿Es algo de lo que te arrepientes? No me arrepiento del tiempo que pasé con Akchan, pero no hubiera estado de más contar con algo de ayuda, supongo, creíamos en ti. Podrías criarla bien y ser como una familia para ella. Y mantenerla alejada de quien podría hacerle daño.
Podríamos estar tranquilos, sabiendo que la estabas cuidando. Ja, bueno, he fallado en esa parte. Se miró las manos con desánimo. También he perdido contacto con ella. Cada vez es más así, maestro. No sé cuándo las cosas empiezan a ir mal, pero siento que ya no puedo comunicarme con ella. Tal vez ahora realmente me odie. No digas esas cosas. Para ella, eres la persona más importante del mundo, le aseguró. Pero Naname se rió amargamente. ¿La persona más importante, dices? Si eso es todo lo que la persona más importante puede hacer por ella, entonces me pregunto cómo ve el resto del mundo. Cansada, arrastró los pies fuera de la entrada y regresó a la sala de estar. Pronto, se la escuchó reanudar su tarea de lavar los platos. Al dejarla salir de este lugar, Tetsuro espera liberarla, y sin embargo, aún más dolor estaba surgiendo de ello. Pero con suerte, era solo temporal. No había forma de que un evento así saliera bien en primer lugar, así que eventualmente. Tetsuro salió y se dirigió a la sala de almacenamiento. Se quitó todas las capas de protección y volvió a mirar dentro de la caja, pero la espada seguía justo donde la había dejado. La miró durante un largo rato. Incluso hasta el día de mismo no era inmune a ella, pero no volvería a caer en ella nunca más. Esa debería ser su victoria, pero incluso ahora todavía se sentía como un tonto. Después de este incidente, Tetsuro fue a revisar la espada con regularidad, pero siempre la encontró en su lugar. El estado de Atsuyo parecía estable. Incluso después de volver desafiante, siguió viniendo a la práctica de Kendo y nada parecía estar mal. Y sin embargo, Tetsuro estaba empezando a sentir algo, que a pesar de toda su cautela, algo más se le escapaba entre los dedos.